Una de las agendas más urgentes en la Cuarta Transformación fue, sin lugar a dudas, la materia de la inseguridad. Un país que durante 12 años estuvo prácticamente sometido a un régimen de sangre y de muerte que destruyó una buena parte del tejido social y que pues confinó a la violencia a una buena parte del territorio nacional. Este gobierno ha puesto un énfasis en la política de los abrazos y no balazos para reconstruir este tejido social roto, pero también ha enfrentado desafíos en muchos casos porque el crimen organizado penetró en las estructuras de seguridad. Se echó mano del ejército para reconstituir la Guardia Nacional, pero el proyecto central del gobierno del presidente López Obrador fue echado abajo por la oposición, tanto en el legislativo como en el Poder Judicial. ¿Qué hacer a partir de 2024 con esta agenda que, si bien ya no está en los niveles en los que estuvimos hace 6 u 8 años, 10 años, sigue siendo parte de este problema, César? Bueno, yo creo que la estrategia que se ha implementado en la Cuarta Transformación es la correcta, atender las causas, eso es fundamental. Por supuesto que los resultados no son inmediatos, aunque ya hay resultados y ya han bajado los índices delictivos, pero cuando tú le dices a una persona que la acaban de asaltar, han bajado los índices delictivos, pues no le importa, ¿no? Te dice, pues a mí me acaban de asaltar, a mí me acaba de suceder algo, y tendrán toda la razón. Entonces, seguir en el tema de atender las causas, seguir atendiendo a nuestros jóvenes, abrir espacios educativos, que sigan habiendo becas, que mejoren los empleos, que mejoren los salarios, eso es fundamental. Entonces, esa parte no se puede descuidar, se tiene que profundizar en la otra etapa de la Cuarta Transformación. La otra parte es seguir saneando a nuestras policías. Lo que ocurrió en este país se tiene que entender, no fue cualquier cosa. O sea, quien manejó la seguridad de este país durante 12 años le entregó el territorio nacional al crimen organizado. Eso fue lo que ocurrió. O sea, no fue una mala estrategia de Calderón ni de Fox, fue una estrategia planeada para ellos recibir millones y millones y millones de dólares y ellos entregar territorio nacional al crimen organizado. Así se encontró. Y lo ha dicho el presidente varias veces. La verdad es que yo me encontré una seguridad mucho peor y corporaciones mucho peor de las que me imaginaba. Por eso recurrir y fortalecer con el tema del ejército. Creo que si seguimos esos dos caminos, o sea, profundizar, mejorar las causas, para que no haya las causas de... Hoy prácticamente el Estado mexicano se tiene que disputar con el crimen organizado a nuestros jóvenes. Cada joven que siga en la escuela, cada joven que tenga una beca, cada joven que tenga espacios recreativos, cada joven que tenga acceso al deporte, a la cultura, se lo estamos arrebatando al crimen organizado. Cada joven que se pierde en ese camino nos lo está ganando el crimen organizado. Esa es la disputa. Entonces, seguir por esa vía, seguir por la vía de limpiar las corporaciones policíacas. Y hay un tercer tema que se está avanzando, pero creo que con más lentitud, que no haya impunidad. Y ahí viene el tema del Poder Judicial. O sea, se meten a la cárcel a delincuentes, se amparan y salen. Se meten a la cárcel a narcotraficantes, se amparan y salen. O sea, por eso es tan importante y todos los que nos están viendo tienen que entender esa parte. No es una disputa con el Poder Judicial por un tema político. El Poder Judicial se tiene que sanear porque nos está pegando a la seguridad de los mexicanos. No es de que si nos caiga mal Norma Piña o los ministros o los... No, es que están cometiendo errores garrafales con intención o sin intención que están haciendo que le pegue
a la gente. O sea, esto de que se regresan fortunas a gente que lo hizo por la corrupción, o peor aún, con que fortunas que se hicieron con la sangre de los mexicanos, pues no es un agravio al presidente de la República, a los de la 4T, es un agravio al pueblo de México. Entonces, tenemos que seguir construyendo. Afortunadamente logramos pasar esta reforma donde por lo menos las Fuerzas Armadas van a estar hasta el 2028 ayudando. Eso fue una barbaridad lo que hizo la oposición de votar en contra, pero por lo menos le damos margen a la próxima presidenta de la República o próximo presidente de la República a que tenga 4 años más o 3 años más, hasta el 27, 3 años más, el que puedan contar con las Fuerzas Armadas en tareas ayudando a la seguridad pública. Entonces, y bueno, y seguramente, por ejemplo, lo que se ha hecho en la ciudad, se ha avanzado más que en otros estados de la República con la estrategia que ha implementado la doctora Claudia Sheinbaum, pues también se tiene que llevar a lo largo y a lo ancho del país. Y yo creo que con esos puntos vamos a seguir avanzando, vamos a seguir generando mejores condiciones. Y ya nada más el tema de los abrazos y no balazos, que también se entienda. No era abrazos a la delincuencia, era de nada sirve toda esa estrategia de muchos balazos porque no nos sirvió al país. A eso se refería el presidente de la República y es un tema que le sigue dando la oposición con mentiras y mentiras diciendo que por eso es el tema de la inseguridad. Pero vamos avanzando y vamos a tener que seguir avanzando y por supuesto que en el próximo sexenio tiene que dar un avance mucho mayor al tema de la seguridad porque si no la sociedad nos lo va a cobrar y nos lo va a recriminar. Muy bien, Daniel. Sí, coincido con muchos temas que comenta César. Nosotros ahí también sí creemos que el tema de la Guardia sin duda es un buen camino por el cual está encaminado la política del presidente. ¿Por qué? Porque el nivel de fuerza, es el mejor argumento que yo he leído, el nivel de fuerza con el cual te ves allá afuera. Yo soy, por ejemplo, de Ecatepec. Es imposible que la policía municipal, por más recursos que tenga, por más profesionalismo que tenga, pueda hacerle cara a lo que hoy en día ya existe en Ecatepec, en el tema de delitos. Entonces, ante eso me parece que la Guardia es un gran aliciente que tenemos que fortalecer, pero de la mano de las policías estatales y policías municipales. Hace poco yo leía una entrevista de Omar García Harfuch y le preguntaban por qué él había sido exitoso. Y leía, es un compendio de varias personas expertas. Y todo este es un tema, las policías estatales. Mientras a nivel estatal como entidad federativa, la ciudad ha demostrado, porque tiene una policía profesional bien pagada, una policía de proximidad, una policía de investigación muy eficaz, a nivel estatal eso se ha olvidado. Me parece que debemos ir hacia allá, hacia exigirle a los gobiernos estatales una más y mejor coordinación, una más y mejor profesionalización. Y ahí también diría un tema que tal vez va a generar debate, pero lo digo, yo sí creo que debemos de apostar por una policía más civil. Sí, con la Guardia en lo que existe, pero hoy en día el único secretario que existe en gobiernos morenistas no militar es Omar García Harfuch. Y aquí están los resultados, me parece que son a la vista de todos muy buenos. Cuando Marcelo fue jefe de gobierno hizo lo mismo, desde el 2000 con Andrés Manuel, antes de esto que pasó en Tláhuac, demostró que una policía eficiente sí se puede hacer, una policía, primero, con 3 tipos. Primero hay que regresar el valor a la policía, que los policías tengan un valor social. Eso también lo ha hecho muy bien Edgar Amador Enesa, un sociólogo del Colmex, que me parece que la policía estatal, o bueno, municipal más profesional de todo el país está en esa. Y siempre que alguien me dice, no, eso no se puede, los municipios, no. Bueno, ahí está, sí se puede, con un plan institucional, con profesionalización, sí se puede regresar ese valor social a los policías. ¿Qué ha pasado en esa y en otras entidades como en Escobedo y en otros lugares? El policía sí tiene un valor agregado en la sociedad. Si te contacta, tienes un WhatsApp con él, es parte de tu entorno. Eso creo que tenemos que hacerlo. ¿Cómo? Pues con profesionalización, con becas para sus hijos para que estudien, con buenos uniformes, con que no se les cobre por tener una patrulla como pasa en todos lados. Me parece que por ahí va. 2, creo que tiene que haber un tema de tecnología, como también pasa en la ciudad.
a través de los C5 y las cámaras. Es impresionante el nivel de profesionalización que tiene la policía de la ciudad, que tiene un tema agregado que me parece que ahí debemos de abonar en eso. Las policías tienen que tener la capacidad de investigar. Eso apenas lo están haciendo varios, la policía de la ciudad también lo hace. Es decir, anteriormente el policía hacía la investigación, pero él no podía investigar más allá de lo que le atribuía. Entonces lo parecía a la fiscalía y ahí era donde, como bien dice César, pues ahí era el problema de la situación. Creo que ahí esos tres ejes, Luis, deben de ser fundamentales en la nueva política de seguridad. Profesionalización, sin duda, un nuevo llamado al pacto federal en el tema de las policías y un tema de tecnología de las mismas. Y ahí se sumaría un cuarto que yo diría, yo tengo un familiar en la cárcel, yo veo lo que sucede ahí, qué reinserción y qué reinserción hay. No hay nada, creo que es algo que nos hemos quedado muy lejano. El poder, Arturo Saldívar trató de hacer algo a través ahí de la Defensoría con un compañero, Sandoval, que me parece que va por buen camino, pero ahí debemos yo creo que ahí sí debemos de generar una defensoría para toda la gente que hoy en día, Luis, está presa por una sola maldición, ser pobre. Y eso me parece que desde el Ejecutivo, sin lugar a dudas, debe de tomarse en cuenta. Yo hablaría de un nuevo sistema, el penal. No puede ser solamente ese tema, debemos de repensar más. Entiendo lo que dice el presidente, ¿no? Los de cuello blanco ahora ganaron también en la Suprema Corte y ya no son vinculados, ya pueden llevar a cabo el proceso y obviamente tienen la capacidad económica para fugarse. Entiendo perfectamente esta situación, pero me parece que ahí sí debemos de ir por eso, por la profesionalización, por más y mejor justicia. Y creo que ahí, sin lugar a dudas, si no vemos a la federación y a las entidades federativas como aliados, poco vamos a avanzar. Yo inclusive proponía que se creara un fondo participable. Antes el Fortamun, y esto servía solamente, por eso lo quitó el presidente, era una buena idea que nada más servía para enriquecerse, ¿no? Para darle contactos a tus cuates. ¿Cómo a través de un mecanismo similar generamos incentivos para que haya más y mejores policías? ¿Qué te dice el Estado? No, yo prefiero no invertir en la policía. Entiendo la situación apremiante, dices, no, lo prefiero invertir en otros sectores. Me parece que un fondo así participable donde las entidades participen a través de incentivos, me parece que debe ser el camino. Yo creo que es un buen reto que tenemos por delante y sin duda la cuarta transformación tiene que abonar en eso.